Buenas, buenas, soy Ayelen Correa. Les doy la bienvenida a la tercera temporada del Detrás de las Partituras. Para mantenerte siempre informado, para continuar rompiendo tabúes, para hablar de lo que nos incomoda, para compartir esas conversaciones magníficas con colegas y para dar luz a conocimientos nuevos. Así que prepara el mate, té o café, que empezamos. Buenas, buenas, bienvenidos a otro episodio acá en el Detrás de las Partituras. Contentos estamos todos porque hoy tenemos invitada de lujo. Así que le damos la bienvenida. Bienvenida, Iria. Muchas gracias. Bueno, por acá escuchamos un acento español, pero quisiera que nos cuentes quién es Iria. A mí me atrapó tus redes y demás, pero quisiera que le cuentes acá al Detrás de las Partituras quién es Iria Saavedra. Pues es una pregunta compleja, ¿eh? Iria, bueno, yo como vivo mucho el mundo espiritual, diría que soy un personaje. Iria es un personaje, ¿vale? Pero sin entrar ahí en tanta profundidad. Soy una persona normal y corriente, me dedico a la música, soy violinista, me dedico a la musicoterapia, al desarrollo personal ya desde hace unos años también. Y al final, pues soy una persona que comparte un poco desde mi propia experiencia, desde lo que he ido, pues primero desde mis formaciones, comparto música, evidentemente, pero también comparto un poco procesos que yo he ido atravesando y que creo que pueden ayudar a personas que vivan situaciones similares. A través de la música y a través, pues, de otras herramientas también, como puede ser el mindfulness y demás, que bueno, que si quieres entramos más detalles, pero un poquito por ahí, ¿no? Me encanta, me encanta. Sobre todo es por eso que acá en el Detrás de las Partituras convocamos personalidades que justamente no hablemos solamente de la parte técnica musical, de la parte del avance, de todo este agobio que ya está los conservatorios, las instituciones y demás, porque detrás de las partituras estamos nosotros, y esto que me parece súper importante, que es el desarrollo personal. Yo quisiera preguntarte qué fue lo que te llevó a traer este tema y ponerlo arriba de la mesa para hablarlo, para compartirlo y desarrollarlo así tal cual como lo estás llevando a cabo. Pues un poco varios factores. Bueno, mi vida profesional comenzó como violinista, ¿no? Y mis primeros quizá desafíos evidentes, ¿no? Era, bueno, pues por ejemplo el miedo escénico que tenía, ¿no? El miedo a exponerme, el trabajo que había detrás, pero luego a la hora de compartirlo, pues una cantidad de bloqueos tremendos. Entonces no fue inmediato, ¿no? El decir, ostras, tengo miedo, voy a afrontarlo, lo tapé mucho tiempo y demás, pero luego, claro, al final la vida te va poniendo cosas delante, situaciones delante, en las que o rascas ahí o al final se cae todo, ¿no? Entonces me di cuenta también que tenía muy poca autoestima, muy poco amor propio, muy poca confianza en mí misma, valoraba mucho lo que los demás opinaran de mí, mi opinión quedaba un poquito más al margen, y entonces al final creo que detrás de un músico o detrás de cualquier profesión o de cualquier forma en la que nos manifestemos hay personitas, hay humanos, ¿no? Y hay que cuidar mucho esa parte. De hecho, diría que es lo esencial para luego poder desarrollarse plenamente. Sí. Entonces es como empezar por los cimientos. No podemos empezar por vas a aprender a hacer esto si no hay una confianza, un deseo real de querer hacer eso, porque a veces parece que son cosas impuestas y no son deseos propios. Entonces conocerse muy bien uno mismo, desarrollar esas habilidades que a lo mejor no tenemos tan desarrolladas, pero no desde lo destructivo o autoflagelador de no sé hacer esto, sino, oye, pues esto no se me da tan bien, voy a desarrollar al máximo hasta donde llegue estas habilidades, y lo que se nos da bien, pues también ponerlo ahí, ¿no? Delante. Total. Y aprovecharlo también. Total. Hay algo que tocaste, que dijiste, esto de elegir. Muchas veces pasa que en la música académica no elegimos ni siquiera nuestros instrumentos, sino que quizás viene un adulto con muy buenas intenciones a priori, mamá, papá, tío, abuelo, quien sea, y nos ayuda, entre comillas, a elegir el instrumento incluso. ¿Qué te pasó a vos en tu realidad? Porque decís que también estuvo presente el miedo y estas cosas. ¿Cómo viviste en particular para que este desarrollo personal empiece a surgir y
¿Y hubo alguna bandera roja que dijiste, bueno, hasta acá llegué? No sé si hubo una bandera roja o varias, o sea, fue un Mm, poco, no hubo un detonante, hubo como varios, ¿no? Y todo ha sido un proceso. No ha habido un momento clave puntual, ¿no? Y de hecho sigo en proceso, o sea, esto no ha terminado, o sea, sigo descubriendo cositas que sigo trabajando y ojalá aparezcan muchas más, porque de esto se trata también, de seguir aprendiendo y creciendo a través de nuestras sombras, de nuestros miedos, y al final también es abrazarlos, ¿no? sí. Y no rechazarlos, sino ver como oportunidades ahí, pues como decía antes, pues para rascar y aprender a desarrollarnos en nuestro máximo esplendor en la medida que podamos, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, el aprender pues el violín, no recuerdo realmente yo creo que sí que me preguntaron, pero fue un poco pues desde la ignorancia también de, bueno, pues me gusta el violín porque lo había visto, pero no dije fagot porque seguramente no lo conocía, Total. ¿no? Entonces, y al final he ido haciendo mi propio camino, es decir, la música pues sigue en mi vida, sigo haciendo conciertos, ya desde otro lugar los vivo, pero también me gustan otras áreas, ¿no? Como por ejemplo a través de la música, ya no como finalidad, sino como herramienta, como medio, Mm, como instrumento para llegar a otros fines. me encanta. Y es muy diferente, además, ¿no? El dar un concierto a pues, trabajar, por ejemplo, en una sesión de musicoterapia o en Y una sesión. nos vamos a meter por ahí, sí, 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 nos vamos a meter por ahí. Y entre toda esta unión que mencionas, decir, usarlos como medio, actualmente te estás montando un proyecto que ya lo vamos a hablar, que se llama Creyendo Consciente, pero quisiera preguntarte, ¿cómo es que usás todas estas realidades a través de, no sé, si es llamarlo consultas de desarrollo personal o clases o espacios de estímulo? ¿Qué problemáticas ves que se repiten con esas personas que vas trabajando, con esos alumnos, colegas? El nexo común en todas, porque luego son muy diferentes algunas sesiones Mm, de otras y los objetivos son muy distintos, pero hay un nexo común que es el amor propio, el mm, autoestima, ¿no? O la confianza en uno mismo, el respeto por uno mismo, los límites, siempre estamos hablando de límites hacia afuera y demás, pero el trabajar los límites con nosotros mismos, con nuestra uf, mente, con nuestros pensamientos boicoteadores, con lo que nos estamos. Entonces, el amor, la confianza, la ilusión o sea, la creatividad es un nexo común, ¿no? me encantó. Para todos. Desde dónde creamos, pues cada uno, pues a lo mejor su finalidad es componer, otro es tocar un instrumento, Mm, otro es compartir simplemente en un grupo de amigos y en todo hay creatividad, ¿no? Pero esa total. creatividad no puede ser forzada, tiene que salir desde un lugar muy amoroso, ¿no? Y eso yo creo que une a todo el mundo. Entonces se trabaja en todas las sesiones, sean de musicoterapia o sean sesiones más de mentoring, ¿no? Que le llamo yo, más de hablar, ¿no? Pero todas trabajamos esto, todo, Qué en hermoso. todas Sí, las... el autoestima creo que es cuánto nosotros nos queremos, como en Ujú. criollo, no pasarlo a simple. Cuánto me autoestimo. Y quizás es el vacío más grande que tenemos, ¿no? De incentivarnos a automirarnos, a autocultivarnos y autoapreciarnos desde el amor. Me parece súper, sí, creo, comparto plenamente que decís esto, que es lo que más se repite, porque hay que ir a capas profundas para llegar a esta conclusión. Y quizás no está tan divulgado y los músicos se quedan en la primer capa de el tecnicismo musical, de no estudié o me faltan más horas, la próxima me va a salir mejor, pero porque más estudio, más dedico, mejor profesor, cambio. Y a veces es porque hay un vacío detrás de esas partituras, ¿no? Hay Mm. una falta Y de en este porqué. caso de músico, bueno, de músicos y yo creo que en general, ¿no? Ujú. En otras áreas también. Hay mucho enfoque en el llegar a un lugar, ¿no? En el Total. conseguir algo, en el resultado. Y yo soy muy partidaria de las metas, de ponerse objetivos e ir hacia ellos, ¿no? Porque te pone foco, te pone claridad y te ayuda a no prestar atención en lo que distrae, ¿no? Y en lo que no realmente no sirve, ¿no? O hace perder el tiempo, entre comillas, ¿no? Pero al final
se pierde el proceso, o sea, el disfrute del crear todo eso, de cada paso que vamos dando, ¿no? Y que llegar a un lugar, o sea, el tener que, ya es una obligación, el tener que llegar ya es una obligación autoimpuesta o impuesta por algo externo, ¿no? Pero lo más bonito de todo es disfrutar del proceso, ¿no? Y decir, bueno, pues quiero aprender a tocar un instrumento, pues voy a ver de qué manera, pero voy a disfrutar de cada paso, de cada error, de cada solución de cada error, de todo, ¿no? Sí, y trajiste la palabra meta, que en automático quizás lo asociamos con el deporte. Quisiera Ajá. que nos cuentes cómo es que vos fuiste ligando el deporte en tu vida y que ese deporte se mutó a música, o cómo se entrelazó en tu realidad en ese camino, y si sentís que fue un proceso, ¿cómo se dio? O sea, yo comencé como con el deporte, pequeñita, era pequeñita, ¿no? Pero era de pues, alto rendimiento, ¿no? De competiciones muy heavy, muy potentes, y entrenábamos muchísimo. Para mí hay una unión que es la constancia, el prepararse a largo plazo, el que hay que tener como la visión a largo plazo, como he dicho, ¿no? O sea, que no es esto lo tengo que conseguir ya, no, voy a dar un pasito más hoy y otro más mañana y otro más pasado, y así hasta llegar, pues, pero va lento, entre comillas, no es algo, Mm, es decir, no se ve instantáneo el resultado. Entonces sí. se trabaja la paciencia, se trabaja el saber prescindir de otras cosas, o sea, el saber renunciar a ciertas cosas por un sueño, por ejemplo, Ujú. y no decaer a la mínima, ¿no? De decir, ostras, si esto Sí. no me sale ya, pues ya paso, esto no se me da bien, ya. Y luego hay algo también en común que es en este caso, de un músico que se va a exponer en un concierto, una prueba importante, un examen. Una competición deportiva, pues que al final tienes un momento para todo eso que a lo Total. mejor has estado preparando durante meses, ¿no? Y en ese momento se puede ir todo al garete, y entonces o sea, automáticamente nos etiquetamos como ya no valgo si ese momento no ha salido como yo esperaba, o sí valgo si ha salido como yo esperaba, pero todo lo demás parece que no tiene valor. Y Sí. nada más lejos de la realidad, ¿no? Es Es decir, todo lo anterior es lo que tiene valor, y eso, bueno, pues también forma parte, pero no es mi valor si me sale mejor o peor en ese minuto o 3 minutos. total. Eh, mm, Y te iba a decir esto de el leitmotiv de soy un fracasado o soy una fracasada porque no me salió. No, entiendo también que la tolerancia, la frustración, la postergación de este premio o esta ansiedad o esta cuestión del dinamismo inmediato que tenemos hoy con las redes, sobre todo, ¿no? Que tienen mm. como un doble filo que me encanta porque tenemos estos espacios que nos encontramos entre unos y otros, pero por el otro lado, este bendito scroll de 3 segundos y que ya pasó a lo siguiente o menos, un segundo, y esta inmediatez, ¿no? Aprender a que las cosas con proceso no son inmediatas. Ujú. Quisiera que nos hables de qué tipo de deporte hiciste y cómo es que lo viviste vos, a esa experiencia, y cómo la fuiste transformando o llevando esos aprendizajes a la música. Pues mira, a mí me sirve mucho de anclaje mi pasado deportivo. Yo hice gimnasia deportiva y de competición, y yo fui campeona gallega, o sea que pues era chiquitina. Con esto a lo mejor pues dejé el deporte a lo mejor a los 11 años o por Ujú. ahí, empecé a los 5, o sea, fueron poquitos años, pero muy intensos. Y lo recuerdo como un momento precioso de mi vida. Yo era muy competitiva, además, o sea, me gustaba, yo iba a ganar. Esa mentalidad, yo iba a ganar, me Iba a encanta. ganar, sí, iba a ganar. Y luego es que recuerdo que era pasión, o sea, que entrenábamos muchísimas horas a la semana, y Ujú. luego yo en casa me ponía, o sea, es que lo disfrutaba, no era tengo que hacerlo en las horas sino que realmente me encantaba hacerlo, no era algo apasionante. Y recuerdo ya que me ponía súper nerviosa con lo chiquitita que era cuando tenía pues los momentos de competir, ¿no? Incluso alguna vez me olvidaba de la tabla, por ejemplo, la tabla del suelo, y me olvidaba de toda la Wow. coreografía
Pero había algo dentro que como un espíritu de para adelante, y me lo inventaba. Y luego recuerdo, pues por ejemplo, una ocasión que me lo inventé todo, terminamos, me puse a llorar porque, ay, qué horror, qué mal, me olvidé, no sé qué, y me dieron la medalla de oro, ¿no? Y igualmente. Y esto, o sea, independientemente de la medalla de oro, de ganar, de perder, o sea, a mí me sirve a veces cuando me vengo un poquito abajo o estoy un poquito ahí más vulnerable, ¿no? Y como digo, no, o sea, esta garra la tengo dentro, este Total. espíritu lo tengo dentro. Y lo que vemos en los niños, o sea, a veces lo vamos como perdiendo, ¿no? Ese espíritu de querer hacerlo de lo mejor, de disfrutar de las cosas, vale, es un trabajo, pero vamos a disfrutarlo. O Total. sea, a veces habrá cosas que me apetezca hacer y otras que me apetece hacer menos, pero vamos a disfrutarlas todas, porque todas me llevan a eso y sobre todo que es algo que, pues, lo que volvemos a decir del proceso, ¿no? Disfrutar de ese proceso, hasta de lo incómodo. Y ese espíritu un poco salvaje de aunque me muera de miedo, lo voy a hacer igual, Es que me ayuda a recordar que eso lo tengo dentro, y entonces en momentos en los que a lo mejor que me hago un flan, digo, hay algo dentro de mí que es una fuerza mayor a este miedo. total. Mm. Y pensaba esto, imagínate que todos los chicos salgan o en el proceso de formación salgan o a dar un concierto, un examen, yo voy a aprobar. Qué lindo sería, ¿no? Como llevar ese espíritu en vez de yo voy a ganar en el deporte, yo voy a probar, yo voy a poder, yo lo voy a hacer, yo me voy a comer el escenario. Como sería hermoso lograr eso. Y Hermoso. también desde la pasión, desde la resiliencia y desde esto de la transformación, yo siempre hago como mucho hincapié. Dar el paso hacia adelante con miedo es transformarlo en valentía. O sea, es esa realidad de decir, bueno, puedo tener miedo porque es a lo desconocido, pero aún así soy el héroe de mi propia vida y doy el paso hacia Mm. adelante a ganar, a darlo todo, a disfrutar y hacer lo que mejor pueda. Al fin y al cabo es un poco esto, ¿no? Efectivamente, y además es una señal de amor propio también, Uf, porque a veces pensamos que el amor es no tener miedo, o sea, la confianza en uno mismo es cuando ya no tengo miedo, cuando ya no tengo desafíos, cuando ya no me cuestan las cosas. No, es con todo eso, porque al final es imposible que no tengamos miedo nunca, es total. imposible que no nos pongamos tristes, nos enfademos, o sea, sería como vivir en un mundo que No, es no, que es que no. parte, acá lo digo todo el tiempo, es parte de las emociones básicas. El miedo no Ajá. se saca, el miedo se transforma y tenemos que amigarnos con sentir miedo porque va a estar ahí toda la santa vida. Efectivamente. Y el punto es lograr esa transformación hacia la valentía, que es la valentía que tiene el héroe, ¿no? Cuando los vemos con las animados, los films o lo que sea, la representación del héroe no es este no tiene miedo y va y salva al mundo. No, no, tiene el mismo miedo que vos, pero es Claro, héroe porque da el paso igual. claro. Y ahí yo creo que por eso el hecho de conocerse uno mismo está muy bien, ¿no? Porque te ayuda a decir, vale, aunque tenga miedo, ¿qué es lo que verdaderamente quiero de esto, no? Total. Lo que verdaderamente quiero. Ujú. Porque si a lo mejor lo que quiero es que me aprueben, que me aplaudan, claro, entonces ahí, pues hay una contrafuerza, que es que si no recibo eso, pues ya, pues eso, mi valía ya no existe, ¿no? Sí. O que me puedo poner tan nerviosa pues porque estoy condicionada por el que dirán, ¿no? Pero si a lo mejor mi intención es disfrutar, mi intención es compartir desde la humildad, desde yo soy igual que tú, ni más ni menos, quiero Total. desde un lugar, o incluso desde ya no soy yo, o sea, es algo que se expresa a través de mí, ¿no? A la música, al final también dejar la mente a un lado y decir, vale, ya me lo he currado, ya he preparado desde aquí, pero luego es que se exprese la música a Total. través de mi cuerpo y a través de mi instrumento, ¿no? Y es chulo también escuchar ese miedo. ¿Por qué tengo miedo, no? Y no, o sea, amor Sí. propio es decir, reconozco que tengo miedo, porque no reconocerlo sería como una falsa, o sea, engañarnos. De alguna manera nos engañamos todos pensando en que todos somos
artistas escénicos y hay un montón de roles que podemos desempeñar sin necesidad de exponernos a espacios individuales que quizás no tenemos ganas de llevarnos ahí o incluso no es nuestro escenario ideal en la vida. Efectivamente. Porque quizás puedo ser un re buen violín, no sé, en un cuarteto de cuerdas, violín primero, disfrutando con mis compañeros y me subo en equipo. O puedo ser un concertino bárbaro dentro de una orquesta y disfruto en equipo. Ahora, si yo me voy como violinista solista, bueno, ahí tiene otros condimentos que quizás tengo que poner arriba de la mesa. Yo tengo el histrionismo y tengo ganas de desarrollar el histrionismo necesario para comerme el escenario. Y ahí va, me parece, ahí va linkeado con tu quehacer que tiene que ver con el desarrollo personal. Hay que conocerse. Efectivamente. Y aceptarse. Aceptar a lo mejor algo que hasta ahora nos habíamos contado o nos habían contado que teníamos que ser y de repente dices, pues es que a lo mejor realmente esto va conmigo y se te desmorona a lo mejor una creencia sobre ti mismo que llevas 40 años, que lleva 40 años implantada y dices, pues es que a lo mejor no quiero ser solista, a lo mejor es que no va conmigo y entonces hay una contradicción interna que está creando ahí fuerza y la fuerza es resistencia y la resistencia produce miedo. Y total, y ahí hay que ser valiente para hacerse cargo que esa creencia ya no es mía y hay que transformarla. Creo que la valentía tiene muchas aristas y que el miedo nos muestra muchas otras cosas que no queremos ver. Ahora, me voy a adentrar con algo que tiene que ver con otra faceta tuya que tiene que ver con la musicoterapia. Yo me acuerdo, voy a hacer una anécdota muy pequeña. Esta temporada, tercera temporada del podcast, la abrí contando un poco mi experiencia de los tiempos y demás. Quienes me estén escuchando y quieran, es justo el primer episodio que abre esta temporada. Hablo de los tiempos, del emprendimiento, de las aristas de emprender y me acuerdo, mira, Iria, que mi primer emprendimiento fue para descubrir si a mí me gustaría estudiar musicoterapia o no. Y acá nos une indirectamente todo, y yo digo qué bueno que es el universo, porque ahí es donde me di cuenta que trabajando con chicos con realidades muy distintas, yo me emocionaba, era muy sensible y no tenía como esa impronta necesaria para poder sobrellevar, era como que me ponía a llorar de la nada, una angustia, digo, pero si ellos no están mal. Ahora, me encanta porque vos saltaste del deporte a la música y a la musicoterapia. Quisiera que nos hablaras de este vínculo entre tu personalidad, tu curiosidad y tu inquietud de encontrar formas de atravesar la música y usarlas como esto que mencionaste, como herramientas. ¿Cómo es la musicoterapia para el que no tiene idea de nada? ¡Ay! Vale, lo primero sería diferenciar entre cómo se utiliza la música. Digamos, en el músico, en el intérprete, en el compositor, la finalidad es la música en sí misma, ¿no? Y en la musicoterapia la música es una vía, es un canal, pues para trabajar diferentes necesidades, objetivos. Pues, por ejemplo, puedes trabajar con personas con necesidades especiales, con personas con demencia, con personas que a lo mejor están viviendo situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión. Pero no solo eso, sino que puede, o sea, a lo mejor no hay que tener, a lo mejor es para desarrollar también ciertas habilidades, ¿no? O sea, puede ser para incrementar un potencial, pero la música siempre se utiliza como herramienta, como el instrumento para llegar a otras cositas. O a veces en algunos casos puede ir unido, trabajar musicoterapia para músicos, ¿no? Pero es diferente el uso. Entonces, de hecho, yo me acuerdo cuando empecé a hacer mis primeras prácticas, yo llevaba el violín con mi profe y tocaba, les decíamos a las personas que había allí, les decíamos que empezaran a tocar un instrumento de percusión, ¿no? Empezaban ellos de uno en uno y entonces tú cogías pues su idea rítmica, tal, pues para establecer como una base, ¿no? Sobre la que tú luego improvisabas y crear una melodía. Y yo empezaba a hacer unas melodías súper ornamentadas, pues como muy bonito, quería hacerlo todo eso. Y me decía,
mi profe, para. O sea, aquí esto no es un concierto de... Dice, haz lo mismo con 2 notas. 2 notas. O sea, menos es más. Claro, si yo lo que quiero es que esta persona que a lo mejor tiene dificultad pues rítmica o dificultad en las manos para hacer unos ritmos, pues no le voy a poner un ritmo súper complejo que se va a perder, se va a liar, o sea, le voy a dar una base, un cimiento y sobre eso luego pues lo puedes ir haciendo cada vez más ornamentado y más chulo, ¿no? Pero es mucho más sencillo, ¿no? Y la prioridad es el otro, es el otro. Sí. O sea, el otro, ¿cómo se encuentra? Tú puedes crear una sesión, establecer pues unas actividades, unas dinámicas, y si ese día necesitas hacer otra cosa y romper con lo que habías creado, que a lo mejor te lo has estado preparando en tu casa, pues no lo haces. Da igual tu tiempo, o sea, necesita otra cosa, otro momento, otra prioridad, es súper flexible. Entonces hay que estar muy abierto, muy receptivo, muy con escucha activa, y tú pasas a un segundo plano. Total. Completamente. Y luego hay que limpiarse mucho antes de hacer las sesiones, hay que vaciarse y dejar a un lado, porque no puedes arrastrar tus propios miedos. Yo recuerdo que te iba a decir, uno tiene que estar con una integridad y una conciencia mental y esto en una situación, a mí la experiencia que yo tuve fueron con niños con diferentes realidades, hiperactividad, síndrome de Down, diferentes trastornos de Asperger o yo me hablo mal, no hablo tan específico, pero digo, con unas realidades completamente diversas, con familias súper presentes porque nos estaban justamente, tenés un proceso de adaptación que claro, el niño se va corriendo o vuelve o tiene otras formas de expresarse físicamente. Y dije, wow, la musicoterapeuta que era mi colega, ella estaba como una seda en su eje, súper atenta, déjalo que fluya, vos espera que vuelva. Aparte una paciencia, el honor a la paciencia, a la escucha y a la receptividad de la necesidad del otro. Sí. Y luego siempre es como una invitación a participar, o sea, no se fuerza nada, o sea, tú invitas, creas un espacio, un contexto en el que se sienta a gusto. Entonces, por ejemplo, el trabajo con la voz es súper importante, ¿no? Porque es el instrumento más íntimo, más propio, más auténtico, ¿no? Y no siempre las personas están preparadas para cantar o para utilizar la voz, o si lo están, a lo mejor salen. Entonces, no puedes llegar a decir, venga, vamos a cantar. O sea, puedes proponerlo, pero si no, tú puedes crear ese espacio para que a lo mejor invites de una manera indirecta a que el otro empiece a utilizar esa voz, si quiere. Y si no quiere, está perfecto también, vamos a hacer otras cosas, ¿no? Y también está bien, o sea, no es vamos a hacer esto porque sí. No. O sea, tiene que salir como me apetece. Al otro le tiene que apetecer participar, ¿no? Entonces se invita, siempre se invita. Entonces se observa mucho y se crea pues un poco ese contexto, ¿no? Que depende mucho, pues ya digo, de la persona, del momento, del día, de un montón de... Y la edad, factores. Estaba pensando en la edad. Me acuerdo cuando trabajaba en jardín, los niños de año y medio, yo aprendí que después de los 6 meses empiezan a cantar, hablar, decir palabras o engancharse en alguna frase de la canción y poder soportar uno como docente o como persona facilitadora de ese espacio estimulante musical, cantarte y responderte sola durante 6 meses es un aprendizaje total. Yo creo que no todos los músicos hemos pasado por eso y yo dije, wow, ¿y esto va a ser así 6 meses? Y cuando llegué al mes número 5 y empecé a ver que, bueno, de 20 o 25 niños por espacio, 2 me estaban empezando a responder y yo dije, ay, sí, lo logré. No voy a estar más sola. Era como alguien más va a responder sonoramente. Pero es un aprendizaje. Es verdad. Es un aprendizaje con uno mismo y hacia uno mismo también. Y
Y es un aprendizaje muy de amor, o sea, aprender a Sí, querer, ¿eh? Aprender a querer bien, realmente. Y luego que también que hay muchos tipos de respuesta, que a lo mejor nos obcecamos a veces con que el otro me está o sea, si yo espero que me responda cantando, por ejemplo, y no me responde cantando, pienso que ya no me está respondiendo. No, a lo mejor me está respondiendo con una mirada, con un gesto, sí. con una actitud corporal que a lo mejor antes, pues a lo mejor antes estaba así y ahora ya está así, ya tenemos contacto, o me está tocando un instrumento que a lo mejor ya tenía una iniciativa que antes no te... Entonces, hay muchas formas de responder, ¿no? No es, a veces que nos ponemos como que somos muy cuadriculados, ¿no? Pero Y eso, observamos y dices, sí, no, está hablando conmigo, pero no total. de la manera que yo espero, Mm. está de otra manera. Entonces, voy a quitarme yo mi venda y voy a Sí. adaptarme a su forma. Y es ese gesto que hiciste para los que nos escuchan en Spotify solo con el audio, Iria lo que hizo fue girarse con el torso, ¿no? Que si la persona está lateralizada y después del tiempo nos miran y nos dirigen su corporalidad hacia nosotros, claro, eso es una respuesta Una totalmente... respuesta, claro que Sí. sí. Pero bueno, es un aprendizaje absoluto y creo que es importante también acercarlo porque a veces esto que decía, ¿no? Hay muchas personas que no toman en cuenta la posibilidad de ser musicoterapeutas dentro de este ámbito y es realmente otro espacio escénico musical donde la música es esta vía con la que comentas. Totalmente. Ahora, el episodio pasado estuvimos hablando un poco de liderazgo y me parece súper importante que el músico entienda lo relevante que es en nuestra vida liderarnos y creo que el liderazgo está muy unido al desarrollo personal. Quisiera que desde tu perspectiva nos acerques por qué puede llegar a ser tan importante el liderazgo unido con el desarrollo personal y en viceversa. Bueno, para empezar, ¿qué es liderazgo, no? ¿Qué es Sí. liderazgo? Bueno, O sea, para mí, tienen todo un episodio que se lo hice ajá, hace 15 días que lo pueden escuchar que es el liderazgo, pues pero mira, me encanta que vos digas para vos y con toda esta experiencia hermosa que claro. tenés, ¿qué es el liderazgo para vos? Claro, es que muchas veces lo asociamos como a equipo o como a grupos, pero claro, ¿por dónde empieza? O sea, para mí un liderazgo de equipo, pues el líder, por ejemplo, es una persona, te digo, desde mi opinión personal, es alguien que saca lo mejor de cada uno, Total. eh, que sabe exprimir ese potencial y que sabe además respetar que cada uno es una pieza vital en ese puzzle. Es decir, un director de orquesta no está tocando el violín como tutti, ni el clarinete. O sea, está dirigiendo. Y el violín tutti es un violín tutti importantísimo y el todos son piezas esenciales de Sí, toda esa gran masa orquestal, ¿no? Y cada uno de ellos es vital. Entonces, sí, ninguno es más importante. ¿Qué pasa? Que el líder sabe sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y sabe respetar ese lugar que tiene cada uno sin hacer sentir que son menos ni más a nadie, ¿no? Eh, pero claro, el liderazgo empieza por liderar, para mí, tu mente, o sea, nuestra mente. Yo estudio mucho el tema del ego, o sea, practico mucho, uf, me decía, un poco la espiritualidad y todo esto. Entonces, la mente que nos está parloteando, o sea, la mente tiene una funcionalidad muy útil, pero luego tiene un lado, ¿no? Que es la parte egoica que nos está contando todo el rato, que pues nos está juzgando, está comparando, está boicoteando. Hay siempre algo mal y algo bien. Entonces, saber reconocer nuestros propios pensamientos que nos van a llevar también a accionar de diferentes formas según de dónde vengan, ¿no? Entonces, de qué energía, desde qué energía parten. Entonces, si yo le doy, no se trata de no pensar, pero si yo le doy credibilidad, si me viene un pensamiento de, ves, ya te has equivocado otra vez, y le doy uf, credibilidad a ese pensamiento de siempre te pasa lo mismo, ves cómo no vales para nada, es que siempre igual, es que entonces le estoy dando energía. eh, Posiblemente pues mis acciones futuras van a ser poco líderes sí, en este caso, sí, ¿no? total. Pero si yo elijo decir este pensamiento
es simplemente un pensamiento que no tiene significado, viene de mi ego, viene de tal, y sé separarlo y no identificarme con él, entonces yo ahí estoy liderando mi vida, Sí. ¿no? Entonces saber elegir a qué queremos darle importancia y a qué queremos darle energía y a qué no, y empieza por nosotros. Yo considero que si no empezamos por nosotros, poco vamos a dirigir al resto, y si lo vamos a hacer desde un lugar que no lo considero muy sano, ¿no? Ni amoroso. Sí. Te traigo una anécdota que justamente pasó hace unos días en un espacio que voy a dar clases. Esta cuestión del chiste, ¿no? De la persona que lidera ese espacio, ¿no? Y la soltura de decir chistes horrorosos a través justamente de un humor que no es real. Porque este chiste de, no, pero si total vos siempre te equivocás. Jaja. Después como reírse. Ahora, si yo le saco ese chiste, o sea, esa humorada, si vos total siempre te equivocás y lo pongo y lo escucho solamente, claro, me estás diciendo que me voy a equivocar siempre. Y si yo no logro esto, liderar mis propios pensamientos y elegir qué se queda y qué se va, eso se va a quedar. Efectivamente. Y no es lo mismo cuando se queda en una persona que se supone que se acerca a la música desde el placer en una edad adulta, que lo elige, que un niño que va creciendo con un entorno y con una formación academicista, porque eso hace una mella completamente diferente, hace una huella que puede ser muy profunda. Ahora yo quiero linkear esto con el significado del desarrollo o alto desempeño musical, ¿no? ¿Qué vínculo podemos tener o generar desde tu expertise, que te has profundizado, te has formado también en alto desempeño para músicos? ¿Cuál es la realidad que nos une en el liderazgo y en desempeñarnos, así como dice la palabra, altamente en la música? ¿Qué es lo que une el desarrollo personal con el liderazgo con el alto Uno así, desempeño mira, musical? liderazgo, desempeño, alto desempeño. O sea, Ujú. desarrollo, perdón, liderazgo, desarrollo personal, alto desempeño. Yo creo que lo que une es la capacidad de decidir por uno mismo. O sea, en última instancia, Sí. uno decide. Eh, Él decide en qué invierte el tiempo, cómo planifico, en qué lo pierdo, cuáles son mis prioridades, Mm, a dónde quiero llegar, cuáles son nuestros sueños. O sea, al final estamos decidiendo. Entonces, el liderazgo empieza por decidir tu propia vida, ¿no? ujú. Para ser un músico de alto desempeño, evidentemente hay que elegir, pues invertir tiempo, invertir calidad de tiempo, invertir aprendizaje también en todo esto, gestionar, invertir también en gestión emocional. O sea, al final es elegir también qué no vas a hacer, ¿no? O sea, cosas que nos apetece a lo mejor, pues que te llaman para tomar algo tus amigos y tal, pero tienes un concierto, pues saber decir que no a eso, por ejemplo, porque Mm, tienes algo que es tu prioridad. Y eso es liderazgo. Y total. no quedarte mal y fastidiado en casa diciendo, ay, mira, fíjate, los otros tienen tiempo para disfrutar y yo no, pues estoy eligiendo mi tiempo, estoy priorizando, estoy Claro. liderando, ¿no? Sí. Y la calidad del tiempo, la planificación, las metas, todo esto. O sea, al final, el desarrollo personal es desarrollar todas esas habilidades que te van a llevar a ese lugar donde quieres llegar o donde, bueno, pues hacia donde te quieres dirigir, ¿no? Y sí, Y el quienes liderazgo es nos... la decisión, Sí. el decidir tú en última instancia todo, o sea, Mm. todo lo que gobierna tu vida. Todo lo que gobierna tu vida. Qué frase, ¿eh? Y si los que nos están escuchando tienen ganas de ir a por más. Yo sé que estás ahí en proyecto con Creyendo Consciente y me encantaría que nos cuentes de qué se trata, cómo es la dinámica, porque quizás te escuchan en este episodio y alguno acá en el detrás de las partituras dice, me gustaría que me guíe o que me acompañe en algún proceso, Iria. ¿Cómo sería en este Creyendo Consciente? Pues Creciendo Consciente es un espacio que ha nacido hace poquito y ahí hay diferentes tratamientos, por así decirlo.
Por un lado, son sesiones de musicoterapia. En este caso, las sesiones de musicoterapia son presenciales porque sí considero que es algo vivir en vivo, hacerlo en vivo. Y esto pues está enfocado pues a personas con necesidades especiales, mayores. También está enfocado pues a personas que estén a lo mejor viviendo pues situaciones pues con ansiedad, con estrés o momentos un poquito bajos. Luego hay por otro lado sesiones individuales, mentorías, ¿no? Que ahí ya trabajo un poco el tema desarrollo personal, o sea, un poco ya vamos a ponernos un objetivo, claro, pues quiero preparar este concierto para fin de curso, pero pues eso, gestión de tiempo o el miedo escénico, lo trabajo muchísimo, por ejemplo, y esto se puede hacer online, ¿no? Esto se hace online, es verdad que la persona sí requiere de hacer cosas prácticas en su día a día y reunir en ciertos casos a personas, ¿no? Pues para trabajar el tema de la exposición. Y luego, pues ahora mismo está la página web en proceso, está construyéndose y entonces tengo unos cursos también preparados online, que estos ya pues cada uno los puede seguir. Por ejemplo, hay un curso que trata la culpa. Wow. Sí, Tremendo temón, la culpa. la culpa, luego hay otro de mindfulness, que es para aprender a tener conciencia plena, aprender a vivir el presente. Y todo esto al final parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y dices, ¿por qué la culpa? ¿Por qué al final yo he descubierto que trabajando en mí hay muchas capas, ¿no? Y la culpa, por ejemplo, es algo que obstaculiza la abundancia o el éxito o el ser líder o el querer o el exponerse ante un público y brillar, o sea, obstaculiza el brillar. Uno no se da permiso a compartir, a ser quien es, a decir lo que piensa, a tocar como sabe, pues a lo mejor por miedo a que incluso hablen de él como haciéndose notar. Bueno, es que hay un montón de... Y muchas veces está la culpa ahí intrínseca, ¿no? Del no me lo merezco, pues hay un montón de expresiones de la culpa, ¿no? Pero debajo del miedo hay mucha culpa y debajo del miedo escénico también. Y ya no hablo de miedo escénico como músico, sino miedo a compartir en el día a día, ¿no? Porque miedo a poner un límite a alguien, porque puede haber culpa detrás, porque a lo mejor yo no soy quien para decirle a esta persona que esto me molesta, porque yo también hice en mi pasado esto. Y entonces, claro, o sea, nos contamos unos peliculones, ¿no? Sí, Entonces, para mí la hermosos. culpa es un trabajo muy, muy interesante y saber verla y saber utilizarla, pues para a lo mejor aprender a no repetir patrones que no hacen bien o no nos hacen bien o no hacen bien a otros, pero sin entrar en el latigazo, autolatigazo ni a otros, ¿no? Por supuesto. Y luego pues trabajamos mucho, mucho, mucho el mindfulness. Entonces estos cursos se subirán. El mindfulness, ¿por qué? Pues porque al final mindfulness o concentración. De hecho, hay una parte que está enfocada a músicos, cómo trabajar el mindfulness a la hora de practicar el instrumento y a la hora de exponerse, o sea, preparar un concierto también. Porque al final Me encanta porque justamente para los que nos escuchan, y hay muchos de los chicos que se acercan a trabajar en miedo escénico, me dicen, no, pero no encontré a más nadie. El espacio del detrás de las partituras es justamente para decir, hay más gente a lo largo de todo el santo mundo que aborda de diferentes formas el miedo escénico, la concentración plena, y por eso es que me parece estupendo que como colegas también nos conozcamos y que el oyente también pueda elegir en este match de... Bueno, me identifico con el proceso que ha hecho Iria y me identifico con el proceso que ha hecho Ayelén. En otro caso también estuvo Eduardo Carlos Juárez, que es de México. Digo, hay un montón de personas que nos pueden ayudar a vivir plenamente y disfrutando de nuestro quehacer musical. Y acá, este es un ejemplo. Así que me encanta porque, bueno, vamos a dejar acá en la descripción todo el material para que te puedan contactar. Y sobre todo si están en donde presencial. Presencial es en Segovia ahora, en Segovia, en Los Ángeles, en San Rafael. Ok, perfecto. Me encanta. Y bueno, un placer, yo la pasé estupendo, me encantó todo este proceso que compartiste, espero que vos también, Iria. Como cierre queremos agradecerte y obviamente recomendarte para todos los que estén por ahí a iniciar un proceso de descubrimiento, de desarrollo personal, y para los que están acá en el detrás de las partituras, nos vemos hasta la próxima.
Te cuento que me encontrás en ayelencorrea.com. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. ¡Hasta la próxima!